No se enciende. Creo que fallan las pilas, no pasa nada. Utilizo este. Alguna vez lo he dicho, así no tengo que pensar qué hacer con mis manos. Bueno, es un privilegio y un reto estar aquí delante y tener que compartir la palabra del Señor. Me gustaría que me acompañarais a la segunda carta de Pedro. Vamos a estar meditando en unos versículos que están entre el primer capítulo y el segundo capítulo de la segunda carta de Pedro. Así que si podéis abrir vuestras Biblias, si las tenéis, en esta segunda carta que escribe el apóstol Pedro, y vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 13, hasta el capítulo 2, versículo 3. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por darnos tu palabra y poder meditar en ella juntos en medio de la congregación como hermanos. Te pido que nos des entendimiento, Señor, que nos hagas humildes para recibir tu palabra, para ser confrontados mediante tu palabra, para ser instruidos mediante tu palabra, Señor, y para que tú des vida por medio de tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que abra nuestros corazones, que nos dé ojos para ver y oídos para entender, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, me imagino que la mayoría de los que estáis aquí habréis visto una película que se estrenó hace ya unos cuantos años, que ahora está en el cine en la segunda parte, que es la película de Gladiator. La segunda no la he visto, la primera sí, me imagino que muchos de vosotros también la habréis visto, esta película. Si alguien no la ha visto, no voy a hacer ningún spoiler, solo voy a hablar del principio de la película. Si recordáis, prácticamente al inicio, cuando empieza la película de Gladiator, aparece el emperador romano Marco Aurelio, que va a visitar a su general, a su fiel general, que se llama Máximo Décimo Meridio, que es el protagonista de la película. Y al acabar una gran batalla que tienen, el emperador le transmite al general su legado. Él es mayor, él va a morir pronto y le transmite el legado a su fiel general. Y ese legado que quiere dejar el emperador es devolver el poder al Senado para tener un gobierno más justo de cara al pueblo. Así que quiere que ese general tome el control del imperio para ceder el poder al Senado. Pero lo que ocurre en la película al principio, y ese es el inicio de la trama de la película, es que el propio hijo del emperador, Cómodo, lo asesina y entonces el emperador no puede transmitir ese legado de forma oficial y así que el legado del emperador se pierde junto con él cuando él muere. Y esta carta, esta segunda carta de Pedro, hay algunos que la han
han dicho que era como una especie de testamento que Pedro dejaba. Era como si fuera su testamento. Él mismo afirma que él va a morir pronto. El Señor ya se lo reveló, lo tenemos en los evangelios. Él sabía de qué forma iba a morir. La tradición dice que fue muerto crucificado boca abajo por el emperador Nerón. Y Pedro sabe que su final está pronto. Y entonces Pedro quiere dejar un legado en forma de exhortación. Es una carta pastoral, no es un testamento, pero sí que en ella hay un legado que Pedro quiere dejar. Si Pedro no está, él ya no podrá enseñar de forma directa a las iglesias. Así que él deja esta carta para que ellos tengan algo muy importante en cuenta. Y en los primeros versículos de la carta, del 13 al 15, él deja claro cuál es el propósito de esta carta. Dice: despertar amonestación en ellos para que cuando él ya no esté, ellos puedan tener memoria de lo que él les ha estado exhortando. La primera carta de Pedro que les escribió con un propósito diferente a esta. Ese propósito era que tuvieran ánimo frente a la persecución que estaban sufriendo. Pero ahora en esta segunda carta el propósito de Pedro es advertirles de algo que iba a suceder o quizás de algo que ya estaba sucediendo en medio de la iglesia. Y es que falsos maestros estaban introduciendo dentro de la iglesia y a causa de eso estaban arrastrando a muchos hermanos y el evangelio se estaba dando mal testimonio del evangelio por causa de ello. Y Pedro en esta carta va a dedicar todo el capítulo 2, que no hemos leído, solo hemos leído el principio, a hacer una especie de retrato robot de esos falsos maestros para que la iglesia los pudiera ver, los pudiera identificar. Pero antes de llegar a ese capítulo 2, en este primer capítulo que hemos leído en estos versículos, Pedro está contando un testimonio personal acerca de una vivencia que tuvo con Jesús, concretamente la transfiguración de Jesús. Podría haber hablado de los milagros que vio, de la crucifixión, la resurrección, pero Pedro escoge conscientemente este momento por la situación en la que estaba viviendo la iglesia. Y si recordáis, en la transfiguración, que la tenemos descrita en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, nos dice que Jesús subió al monte a orar y se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan. Entonces le acompañan a orar y cuando Jesús estaba orando, nos dice la palabra que su rostro se transfiguró, su rostro se transformó y empezó a brillar como si se tratara del mismo sol, de la misma luz del sol. Y no solo su rostro, sino que sus vestiduras se volvieron blancas, tan blancas como la misma luz. Y entonces aparece junto a Jesús Moisés y Elías y están los tres hablando. Y en medio de esa escena, Pedro no sabe ni qué decir, ni qué hacer, y empieza a hacer un poco tonterías, nos dice la palabra, y dice: oye, ¿y si os hago aquí unas enramadas, unas tiendas con ramas para los tres? Entonces Pedro, en medio de ese trastorno de lo que está viendo, está tratando a Jesús, a Moisés y a Elías por igual, pero justo cuando Pedro dice que les propone de hacer esas enramadas, aparece la nube de gloria del Padre, llena de luz también, y una voz que sale de ella que afirma algo muy importante, y es que Jesús es diferente. Jesús es diferente a Moisés y Jesús es diferente a Elías. La voz del Padre testifica diciendo: este es mi Hijo amado. Y en los evangelios leemos, en este texto no lo dice, pero en los evangelios, si los leéis, dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es el mandato del Señor. Hay varios motivos por los que Pedro recuerda este momento. En primer lugar, deja claro que Jesús es el Hijo de Dios. En segundo lugar, esa aparición de Moisés y de Elías, Moisés como representación de la ley y Elías como representación de los profetas, apuntan a una realidad, y es que en Cristo se cumplen todas las promesas de Dios anunciadas por los profetas, y Cristo es el cumplimiento de la ley. Y también esa gloria que Pedro está describiendo y que describen los evangelios apunta a la naturaleza gloriosa de Cristo. La gloria de Dios mismo, vista en Cristo hecho hombre. Y de esa manera, con esa gloria que Pedro describe a Jesús, Él va a regresar a buscar a su iglesia. Él regresará en gloria. Así que Jesús no es otro Moisés, Jesús no es otro Elías, Jesús es el Hijo de Dios, al cual se le ha dado toda la autoridad, y por lo tanto a Él es a quien hay que oír. Pedro
cuando escribe esta carta, estaba siendo acusado por los enemigos de la Iglesia de inventarse estos relatos. Le acusaban de inventarse que Jesús iba a volver, que Jesús iba a regresar. Esos falsos maestros negaban el retorno de Cristo porque su interés era negar que habría un juicio. Y en el capítulo 3 Pedro describe cómo esos falsos maestros niegan la segunda venida para negar que habrá un juicio, porque la manera de actuar que tenían estos falsos maestros era como si jamás fuera a haber un juicio, y arrastraban a las almas de las iglesias, a los miembros de las iglesias, a vivir de una manera como si jamás fueran a ser juzgados. Entonces Pedro dice en el versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro puntualiza este hecho porque en la tradición judía era necesario que hubieran 2 o 3 testigos para que un hecho se diera como cierto. Entonces Pedro está diciendo, yo estaba allí, pero yo no estaba solo, allí estaba Santiago y allí estaba Juan. Fuimos testigos de aquello que sucedió. Los 3 fuimos testigos del resplandor de la gloria de Cristo y de cómo el Padre testificó desde el cielo. Pero además allí también estaban Moisés y Elías, siendo testigos también de que en Jesús se cumple toda la palabra de Dios. Así que es como si Pedro dijera, me estáis tildando de mentiroso, pero mi testimonio es cierto, mi testimonio es verdadero, yo estuve allí y además no estuve solo, hay más testigos. Pero a continuación en el texto da un giro y en el versículo 19 sigue diciendo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos. Pedro podría haber dado su testimonio de aquel suceso en la transfiguración y quedarse allí y darlo por bueno como verdadero y ya está. El testimonio de Pedro no es un testimonio cualquiera, es el testimonio apostólico y la Iglesia está fundamentada, según Efesios 2:20, sobre el testimonio de los profetas y el testimonio de los apóstoles. El testimonio de Pedro, el testimonio apostólico, está a la misma altura que el testimonio de los profetas. Es el testimonio bíblico. Esos hombres especiales presenciaron sus enseñanzas, vieron sus milagros, contemplaron su gloria, confirmaron su muerte y resurrección como Jesús mismo había predicho y lo vieron ascender al cielo con la promesa de que Él regresaría de la misma manera, en gloria, a por su iglesia. Pero lo que hace Pedro con estas palabras de este versículo 19 es dirigir la mirada de aquellos destinatarios de la carta, de aquellas iglesias de Asia Menor, hacia la Escritura que ya habían recibido. Él va más allá de su propio testimonio, que es cierto y que es verdadero y que es válido. Porque el testimonio de los apóstoles no es otra cosa que venir a confirmar aquello que la palabra ya había dicho. Ellos confirman la palabra ya anunciada, no traen una palabra nueva, sino que confirman la palabra que ya había sido anunciada por los profetas. El mismo Juan lo dice en su primera carta, en el versículo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto y hemos oído, eso os anunciamos, lo que era desde el principio. Tú y yo, o los destinatarios de la carta, no tenemos un testimonio tan impactante como el que Pedro está describiendo aquí. Nosotros no hemos visto lo que Pedro vio, no hemos escuchado lo que Pedro escuchó. Pero si nosotros hubiéramos visto, hubiéramos vivido, hubiéramos escuchado exactamente lo mismo que Pedro vio y escuchó, nuestro testimonio no tendría la misma autoridad que las Escrituras. Nosotros no podríamos igualar nuestro testimonio al testimonio de las Escrituras, porque no han habido ni habrán hombres con la misma autoridad que los apóstoles y que los profetas. De manera que cualquier hombre que se haga llamar apóstol o se haga llamar profeta en medio de la iglesia, muy probablemente, ese será un tipo de hombre del que Pedro nos está intentando advertir en esta carta. Y es por eso que Pedro escribe a las iglesias y les señala la palabra ya anunciada como algo seguro, a lo que acudir y a lo que aferrarnos. Dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios es la que debe alumbrar el camino.
Es la que debe alumbrar nuestros pasos en medio de la oscuridad, para no tropezar, para no desviarnos, para no caernos. Como dice el Salmo 119, 105, que nos enseñan a los que hemos crecido en la iglesia, una canción en la escuela dominical, con ese versículo: lámpara es a mis pies tu palabra. Necesitamos la palabra para iluminar el camino del Señor que tenemos que seguir. Cuando estés perdido, cuando no entiendas, cuando no comprendas, cuando te sientas como si alguien hubiera apagado la luz y tienes miedo a caminar porque puedes caer, puedes tropezar o no sabes hacia dónde vas, la palabra es la que debe traer la luz para que puedas ver con tus ojos dónde pisar. En estos versículos en el griego, en el original, se observa claramente que Pedro, donde está apuntando, es al regreso glorioso de Cristo. Así que nosotros, mientras estamos esperando, vamos caminando en medio de oscuridad, pero alumbrándonos con la palabra, hasta que el Señor amanezca y todo sea hecho de luz y veamos claramente. Así que no es nuestro propio testimonio el que alumbra nuestro camino. No es tampoco el testimonio o el ejemplo de otros el que alumbra nuestro camino, sino que es la propia palabra de Dios que fue dada a los profetas y a los apóstoles de Cristo, la que debe iluminar nuestros pasos. En su palabra tenemos certeza, seguridad, instrucción, ejemplo y confianza para, como dice 2 de Timoteo 3, para ser enteramente preparados para el Señor por medio de su palabra. Pedro en esta carta le da mucha importancia al conocimiento de la palabra. Él repite en numerosas ocasiones la palabra conocimiento o sinónimos o derivados de la palabra conocimiento en solo 3 capítulos. Eso es una carta cortita, dejando clara la importancia del conocimiento bíblico. Es parte del legado que él quiere dejar a esas iglesias que den importancia al conocimiento bíblico. Pero nosotros sabemos que el conocimiento bíblico no salva por sí solo si no va acompañado de arrepentimiento y fe hacia Cristo. Pero una vez has sido salvado, una vez el Señor te ha salvado por gracia, el conocimiento de la palabra te va a permitir recordar, que es a lo que nos llama Pedro en esta carta. Nos va a permitir hacer memoria de aquello que el Señor nos ha dejado en su palabra, de aquello que ya hizo, de aquellos ejemplos que podemos encontrar para que podamos confiar, para que podamos estar seguros, para que podamos caminar. No hay ninguna otra cosa más segura que su palabra. Pero si afirmamos que su palabra es segura, significa que hay otras cosas que no lo son. Entonces, ¿qué es aquello que no es seguro y que no podemos confiar? Y os voy a contar una anécdota personal de mi mujer y mía. Hace ya unos cuantos años hicimos un viaje a Marrakech y a mi mujer le gusta mucho la cultura árabe, le gusta la comida, le gusta la cultura, el arte y le gustan las especias. Entonces ella quería comprar especias. Y bueno, leyendo un poco dónde comprar especias, ahí en Marrakech, resulta que el mejor lugar es el barrio judío porque hay un mercado, hay un zoco dedicado únicamente a las especias. Y ese barrio está un poco más apartado del centro, así que estábamos allí. ¿Sí? No, sí. Ahora. Pues estábamos allí en el centro y nos dirigimos hacia el barrio judío. Empezamos a caminar por callejuelas, caminamos unos minutos y a medida que íbamos avanzando iban desapareciendo los turistas. La gente ya era gente local, tampoco había mucha gente. Y al final llegamos a unas callejuelas donde habían unas tiendas con especias, como ella quería. Entonces nos paramos en una y salen 2 hombres muy amables que nos hacen pasar dentro y nos lleva a una especie de trastienda detrás de una cortina con unos bancos. Nos sentamos y empiezan a sacar especias rarísimas, las empiezan a enseñar a mi mujer, a oler y a explicarle para qué eran. Y mientras le estaban explicando y sacando especias, nos comparten un té marroquí, que a mi mujer y a mí nos gusta mucho. Y estoy ahí tomando el té, tranquilamente, perfecto, y de repente un pensamiento cruza mi cabeza. Pienso, a ver, estamos alejados del centro, estamos con 2 extraños metidos en una trastienda detrás de una cortina donde no hay visibilidad desde la calle
y nos estamos tomando una bebida que no han preparado delante nuestro. Y pensé, menudo jaleo, pensé. Claro, empecé a pensar que quizás podrían habernos metido algo en la bebida, además todo de potes de especias por todas partes, que no sabía lo que eran. Y que quizás nos querían drogar y nos querían robar o algo peor. Y cuando cruza ese pensamiento en mi mente, empiezo a sentir un malestar por el estómago y se me empieza a ir la cabeza. Y no me lo podía creer. No dije nada, esperé, pero aquello iba más. Parecía que iba a perder el conocimiento y la cabeza se me iba. Entonces dije a mi mujer, salimos fuera porque nos han echado algo en la bebida. Así que nos levantamos, salimos fuera a la calle, sin hacer escándalo ni nada, de forma prudente, pero salimos fuera con la intención de que si nos desvanecíamos, que quizás alguien nos pudiera ayudar, porque dentro nadie nos podía ver. Entonces salimos fuera y aquellos dos hombres salieron detrás nuestro, insistiendo que entráramos dentro, que entráramos dentro. Y al estar fuera en la calle, aquella sensación fue a más. O sea, era una especie de vértigo, como si fuera a perder el equilibrio. Entonces le dije a mi mujer, vámonos rápido hacia el centro con la idea de llegar a una zona donde hubieran turistas o donde hubiera más gente y si nos ocurría algo, que alguien nos pudiera ayudar. Así que empezamos a caminar lo más rápido que podíamos para llegar al centro. Cada vez había más gente y al final conseguimos llegar al centro, donde nos alojábamos. Y cuando llegamos al centro, ¿sabéis qué es lo que nos sucedió? Nada. No pasó nada, nada de nada. Aquellos que me conocéis sabéis que soy una persona bastante lógica. Pero ahí, en ese momento, me dejé llevar por un pensamiento cuando realmente no ocurría nada. Aquellos dos hombres eran dos comerciantes que fueron amables porque querían hacer una venta. Pero aquellos dos hombres se quedaron sin su venta y mi mujer se quedó sin sus especias. Mi cuerpo reaccionó a una autosugestión mía, cuando realmente no había pasado nada. Mi mujer nunca sintió ningún síntoma. Una evidencia más. No ocurrió absolutamente nada. Así que, frente a la pregunta de si la palabra es lo más seguro, ¿qué es aquello que no es seguro? Nosotros no somos seguros. La propia palabra de Dios nos advierte de ello. Nos advierte de lo engañoso que puede ser nuestro corazón. Nos alerta de lo entenebrecida que puede estar nuestra mente por causa de nuestro pecado. Nos avisa de que nuestros sentimientos pueden no ser fiables y de que nuestro cuerpo puede inclinarse al pecado. Negar esta realidad es llamar a Dios mentiroso. No podemos fiarnos ni de nuestro propio cuerpo, ni de nuestros sentimientos, ni de nuestro corazón o de nuestra propia mente. Nuestro testimonio, nuestras experiencias, nuestras vivencias, aun siendo ciertas, aun siendo verdaderas, no tienen autoridad al lado de las Escrituras. No son infalibles. Es por eso que Pedro nos lleva a estar atentos a la palabra como algo que sí que es seguro. Nuestro testimonio no viene a confirmar la Escritura, sino que es la Escritura la que debe confirmar nuestro testimonio. Así fue con los apóstoles, ¿cómo no será con nosotros hoy? Dice el texto en los versículos 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que no es solo importante acudir a la palabra, porque en ella hay seguridad, sino que además es importante la forma en la que acudimos a la palabra. Pedro recuerda en estos versículos que no hay interpretación privada de la palabra de la misma forma que no hubo revelación privada de la palabra, sino que toda la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. La manera correcta de interpretar la palabra no es teniendo discernimiento especial sobre la palabra, sino en primer lugar teniendo conocimiento de la palabra. Es lo que insiste Pedro. En segundo lugar, entendiendo y teniendo en cuenta que la palabra es la que se interpreta a ella misma. Y en tercer lugar, teniendo en cuenta que el contexto en el cual la palabra es interpretada por ella misma es en el seno de la Iglesia del Señor y no en la soledad del pensamiento de cada uno de nosotros.
Porque no son nuestras experiencias las que interpretan la palabra, ni son nuestros pensamientos, ni son nuestros razonamientos, ni es a la luz de nuestro entendimiento privado, sino que todo ello debe ser puesto a la luz de la propia palabra en el seno de la Iglesia del Señor. Y de la Iglesia con mayúsculas, la de ahora y la de antes. Cuando acudimos a la palabra con nuestras propias ideas, con nuestros propios pensamientos, con nuestro propio corazón, es cuando la palabra se vuelve de interpretación privada. Y entonces lo que hacemos es no conformar nuestra alma a la palabra, sino que conformamos la palabra a nuestra carne. Es lo que se llama sacar la palabra de contexto para que se vuelva un pretexto y conseguimos hacer decir a la palabra aquello que ya hay previamente en nuestro corazón y que ya hay previamente en nuestra mente, y no dejamos que la palabra sea la que nos hable a nosotros para traer claridad. En estos versículos de este primer capítulo, Pedro está poniendo los cimientos de su exhortación para luego alertar en el segundo capítulo acerca del peligro de los falsos maestros. Y en todo el segundo capítulo hace como una especie de retrato robot para identificarlos, para ver cómo son, para ver cómo es su corazón, para ver cómo se comportan. Y Pedro no va a exhortar en el segundo capítulo en base a su experiencia, que quizás la tenía, o en base a su discernimiento, que quizás lo tenía, sino que Pedro va a exhortar haciendo uso de aquello que está diciendo en el primer capítulo, es decir, por medio de la palabra. Pedro va a señalar a la palabra ya escrita para hablar acerca de los falsos maestros. Pedro dice en el versículo 1 del capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá falsos maestros entre vosotros. Si queréis saber cómo son esos falsos maestros, cómo actúan, qué predicarán, haced memoria, que es lo que dice en el capítulo 1. Recordad, acudid a la palabra para ver lo que hicieron los falsos profetas en medio de Israel. Así como eran, así serán entonces. De la misma manera que engañaron, de la misma manera engañarán ahora. Así que si vamos al Antiguo Testamento, allí podemos encontrar varios ejemplos de falsos profetas. Y podemos aprender de ellos para nosotros mismos no caer en los errores que cayeron esos hombres. En Jeremías 28 tenemos un ejemplo. Hananías. Hananías hace una falsa profecía de prosperidad en nombre de Dios. Hoy en día hay muchos hombres que arrastran masas enteras con promesas y esperanzas de prosperidad. Y Hananías hacía eso, hizo eso. Dios había enviado juicio a Judá por medio del rey Nabucodonosor de Babilonia. Sin embargo, el profeta Hananías profetizó al pueblo acerca de paz. Hananías les decía al pueblo, esto se va a acabar pronto. En 2 años van a devolver los utensilios que han robado del templo, van a volver los cautivos, así que tranquilos, Dios nos va a restaurar. Este juicio ya se acaba. Entonces el profeta Jeremías se le acerca y hace algo parecido a lo que Pedro está diciendo aquí. Se le acerca a Hananías y lo lleva a la palabra ya escrita antes de ellos. Dice, mira, Hananías, amén. Así haga el Señor, que el Señor traiga paz. Yo quiero que el Señor traiga paz, pero que sepas que todos los profetas que han habido antes de ti y antes de mí han profetizado guerra y calamidad. Sin embargo, tú estás profetizando paz. Y le dice Jeremías, si se cumple tu palabra, serás llamado el enviado verdadero del Señor. El profeta que anunció la paz. ¡Wow! El enviado verdadero del Señor. El corazón de Hananías se hincha de orgullo. El enviado verdadero del Señor se sintió especial. Y lo que hizo Hananías fue levantarse delante de todo el pueblo y volvió a repetir y anunciar su falsa profecía de prosperidad delante de todo el pueblo. Hananías creía lo que estaba anunciando. El problema es que Dios no se lo había dicho y él lo anunciaba en nombre de Dios. Utilizaba la palabra como un pretexto para hablar aquello que ya había en su propio corazón, aquello que quizás deseaba paz. La paz es buena. Y ese mismo año, en el mes 7, Dios lo hizo morir a causa de haber utilizado falsamente su nombre y haber hablado en nombre de Dios y que Dios no hubiera hablado. En Ezequiel 13 tenemos también otro ejemplo. Ezequiel 13 es muy parecido a este capítulo 2 que tenemos en 2 de Pedro. Pedro hace un retrato de esos falsos
maestros y Ezequiel 13 hace un retrato o una descripción de aquellos falsos profetas. Ezequiel nos señala algunos rasgos de ellos. Dice que estos hablarán según su propio corazón, que hablarán según sus propios deseos, que hablarán con vanidad, pero no con la palabra del Señor. Ezequiel 13, en los versículos 18 y versículos 20, dice unas palabras muy duras, pero muy parecidas a las que dice Pedro en el versículo 3. En el versículo 3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y Ezequiel dice que estos profetas cazan almas. Ezequiel 13 además retrata a esos falsos profetas diciendo que entristecen el corazón de los justos y sin embargo infunden aliento, fortalecen a los impíos con un propósito, para que no se aparten de su mal camino. Versículos 22 y 23 de Ezequiel 13. Y el mismo Pedro en este capítulo 2 también toma un ejemplo del Antiguo Testamento. En el versículo 15 de este capítulo 2 habla del camino de Balaam. Aquellos falsos maestros son los que toman el camino de Balaam. Y en esa historia es muy interesante porque podemos ver cuál es ese camino, de qué manera podemos llegar a desviarnos, como le ocurrió a Balaam. Y lo tenemos la historia en Números. Allí está el pueblo de Israel entrando en la tierra de Moab y el rey de Moab tiene miedo de que su tierra sea arrasada. Así que lo que hace el rey de Moab es ir a buscar a un profeta, al profeta Balaam. Balaam tenía acceso directo con Dios, era profeta de Dios, no era un incrédulo. Y eso nos tendría que poner en alerta, una advertencia para cada uno de nosotros. Su camino empezó a desviarse y él no era un incrédulo. Entonces lo que hace el rey de Moab es enviar, nos dice la palabra, que envía hombres honorables a buscar a Balaam con un propósito, para que Balaam maldiga a Israel. Entonces Balaam les dice: yo no puedo hacer nada que Dios no quiera, yo tengo que preguntarle a Dios. Así que Balaam le pregunta a Dios: oye, me piden estos hombres que maldiga a Israel, ¿puedo maldecir a Israel? Y Dios le dice: ni maldigas ni vayas con ellos. Esa es la respuesta que le da Dios a Balaam. Entonces envían esta respuesta al rey de Moab, y el rey de Moab lo que hace es enviar otros hombres con el mismo propósito, pero nos dice la palabra que eran hombres aún más honorables, hombres más importantes. Nos habla de príncipes. Envía gente realmente importante para impresionar y para convencer a Balaam. Y además le prometen honra a Balaam si él cede a las peticiones del rey. Y aquí, igual que ocurrió con Hananías, es cuando la codicia empieza a removerse en el corazón de Balaam, empieza a aparecer. A veces pensamos en codicia de objetos materiales, pero en este caso es codicia de honor, codicia de honra, codicia de ser como aquellos hombres tan importantes que lo visitaban. Empieza a sentirse importante, que gente tan ilustre venga a buscarle. Pero él deja claro en toda la escritura, en todo el relato, que él no quiere desobedecer a Dios. Eso lo deja bien claro. Pero parece con su actitud que tampoco quiere defraudar a esos hombres tan importantes. Quizás le atraen sus vestiduras, quizás le atraen sus joyas, su forma de comportarse, su forma de hablar. Son hombres respetados y honrados en medio del pueblo, incluso hombres admirados. La codicia en este punto ya ha entrado en el corazón de Balaam. Así que lo que hace Balaam, le vuelve a preguntar a Dios. Y cuando lea la historia, me recordó a mi hijo Sergi. Siempre hablo de Sergi porque da para muchas historias. En casa, cuando vamos a comer, desayuno, comida, merienda y cena, siempre hace una pregunta. Esta mañana la ha hecho. Dice: ¿puedo ver dibujos? Entonces, si le respondemos que sí, no pasa nada. Pero si le respondemos que no, a los 2 minutos, como mucho, hace una pregunta: ¿puedo ver dibujos? Entonces ahí mi cara es como de incredulidad y de enfado. Y le miro y le podéis preguntar que es cierto lo que digo, y yo le contesto con otra pregunta. Le pregunto: ¿cuántos nos necesitas para que sea que no? Porque ya te he dicho que no.
no ha cambiado nada y me has vuelto a hacer la misma pregunta. Así es, no. Si me lo preguntas 100 veces te diré que no. Y ahí acaba el tema. Y me recordaba la historia de Balaam, porque Balaam ya le había preguntado a Dios, oye, ¿puedo maldecir a Israel? Y Dios le había dicho, ni maldigas, ni vayas con ellos. ¿Y qué había cambiado? No había cambiado nada. Le habían vuelto a pedir lo mismo y él va a Dios, ¿puedo maldecir a Israel? Yo me imagino la cara de Dios como la mía, con mi hijo, en plan, pero ¿qué es lo que no has entendido? Es que ya te he contestado. Pero en este caso Dios, que conoce su corazón, le dice, no maldigas, pero si te dicen de ir con ellos, tú mismo, si quieres ir, ves. Entonces Balaam se va con ellos. Balaam va camino de su propia perdición, pero no lo sabe. Y si recordáis la historia, hay un ángel que Balaam no puede ver, que va a cargárselo. Pero el burro sobre el que va montado Balaam puede verlo, y el burro no va a pasar por ese camino. Entonces Balaam empieza a atizarle al burro hasta que Dios permite que el burro hable, y el burro le dice, ¿pero no ves el peligro que hay ahí delante? Un burro tuvo que advertir a Balaam del peligro que tenía delante porque iba hacia su muerte, iba hacia su condenación. Dios le puso un burro delante para que hablara y así abrir sus ojos y viera lo peligroso que era el camino que había empezado a recorrer su propio corazón, ese camino de codicia. Él anhelaba, admiraba ese honor, esas dádivas que le prometían, esa honra, se sentía importante al lado de esos hombres al ser llamado por un rey. Y Balaam no quería desobedecer a Dios, pero con su insistencia lo que pretendía es que Dios fuera cómplice de sus deseos. Balaam intentó usar a Dios como pretexto para lo que él realmente deseaba. Eso es lo que hacemos cuando vamos a la palabra, cuando la sacamos fuera de contexto, cuando vamos a ella y acudimos con nuestro pensamiento, nuestro corazón, no para ser confrontados con ella, sino para poner en ella lo que ya sabemos o lo que ya creemos. Es usar a Dios como pretexto para nuestros deseos, para nuestros propósitos. Pero Dios no se lo permitió a Balaam. El rey de Moab lo subió a 3 montes en 3 ocasiones y le dijo, maldice, mira, ves, está Israel, maldícelos. Y las 3 veces Dios hizo que Balaam bendijera enormemente a su pueblo. Dios no lo permitió. Ese camino que tomó Balaam es el camino que toman los falsos maestros. Siguen el camino de su propio corazón e intentan tomar a Dios como pretexto, tuercen las Escrituras y se pierden siguiendo la codicia de su propio corazón. El problema es que con todo ello tuercen y hacen perder a los que les siguen en sus caminos. Y nos dice el texto que lo hacen con palabras fingidas. Así que los falsos maestros codician y anhelan honra torciendo su camino, como le ocurrió a Balaam. Hablan de paz y hablan de seguridad cuando ellos mismos se encuentran en medio del juicio de Dios, como le ocurrió a Hananías. Y cazan almas o mercadean almas, como habla Ezequiel 13 o este capítulo de 2 de Pedro. Y lo hacen para mantener su propia vida, como nos dice Ezequiel 13:18. Ezequiel habla de ellos como insensatos y pone un ejemplo que es muy ilustrativo. Dice que estos hombres, esos falsos profetas, levantaban una pared como protección para el pueblo, pero lo hacían con barro suelto. Entonces, cuando el Señor enviaba lluvia y enviaba tempestad, esa pared caía, porque estaba hecha con barro suelto. Y al caer, deja al descubierto los cimientos a la vista de todos. Y esos cimientos son de barro y no de piedra. El problema es que Dios no siempre va a enviar un burro para pararlos y para hacerlos volver de su camino de error, como hizo con Balaam. Para aquellos que no se vuelven de su camino, la condenación no se tarda, como dice el versículo 3 del capítulo 2 de 2 de Pedro. Esos falsos profetas persuadían a la gente con su falsa palabra de parte de Dios, con palabras fingidas. Les decían a las almas a aquellos que querían escuchar, para poder cazarlas, para poder mercadear con ellas. Las almas eran su mercancía, las almas era el bien con el que podían conseguir los deseos de su corazón. Esa honra, como Balaam, como Hananías, como leemos en Ezequiel 13:18, que cazaban sus almas para mantener su vida, es decir, para mantener su estatus, para seguir siendo admirados. En conclusión, los falsos maestros actuarán de la misma manera que esos falsos profetas. Interpretarán de forma privada y particular la palabra de Dios, dirán en nombre de Dios algo que Dios jamás les había dicho,
Hablarán sobre las palabras que salen de su propio corazón, pero lo harán en nombre de Dios. Impondrán a la palabra sus propias experiencias, sus propios razonamientos, en lugar de que sea la palabra la que se imponga sobre su vida. De esta manera estirarán la palabra para convencer a otros falsamente en nombre de Dios, pero solo ellos sacarán provecho. Y sacarán provecho temporalmente, porque sobre ellos viene perdición si no se vuelven de su camino. Ahora bien, en esta carta Pedro está hablando acerca de esos falsos maestros, pero no está hablando a los falsos maestros. Ellos no son el objetivo de esta carta. Pedro no está escribiendo para que ellos abran los ojos y se vuelvan de su error y se vuelvan de su camino de perdición, sino que el propósito de Pedro es abrir los ojos de las almas a las que escribe, para que no se dejen tratar como mercancía, como mercadería, para que no se dejen cazar como un trofeo. Algunas de estas almas, nos dice el texto, que serán confundidas. Algunas seguirán sus disoluciones, nos dice el texto. Algunas serán engañadas con palabras fingidas. Y el problema de todo ello es que habrá mal testimonio del nombre del Señor. Y el Evangelio será blasfemado a causa de ese mal testimonio, versículos 2 y 3. El no dirigir la mirada a la palabra de Dios, el no hacer memoria de lo que ya había ocurrido anteriormente en medio de su pueblo, el confiar ciegamente en las palabras de un hombre según su propia interpretación privada, puede traer consecuencias sobre esas almas. Y eso es lo que quiere advertir Pedro. Eso forma parte de su legado. Él tiene amor por esas almas para que no se pierdan, para que no se tuerzan al caminar en su camino. Cuando el pueblo de Israel escuchaba a esos falsos profetas, las consecuencias las sufría el pueblo. Jeremías lo vio con sus propios ojos, y así lo plasmó con dolor en Lamentaciones. En el capítulo 2, versículo 14 dice, hablando al pueblo, Jeremías dice: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Y el pueblo sufrió las consecuencias, cautiverio. Pero no solo eso, sino que en los siguientes versículos de este capítulo 2 de Lamentaciones vemos más consecuencias, y es que nos dice que aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios y que veían las consecuencias sobre el pueblo de Dios se burlaban y blasfemaban contra ellos por ver las consecuencias de su perdición. Por eso dice Pedro aquí, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El Evangelio será blasfemado. El Evangelio de Cristo. Pedro quiere alertar de ello a la iglesia. Ese es el legado. Lo leíamos al principio en el versículo 13 del capítulo 1. Despertar, amonestación, para traer memoria de estas cosas. Solo hay que acudir a la palabra para recordar, para hacer memoria. Al final de la carta, en el capítulo 3, vuelve a insistir con lo mismo Pedro, en el versículo 2 del capítulo 3, que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor dado a los apóstoles. Cuánta insistencia de Pedro por hacer memoria, por recordar. La insistencia de Pedro es porque lo que está en juego es tu alma. Eso es lo que puede perderse, eso es lo que puede torcerse, tu alma. Tu alma puede ser utilizada como mercadería, tu alma puede ser cazada. Pero si tu alma le pertenece a Cristo, nadie, absolutamente nadie, la podrá arrebatar de su mano. Eso nos dice la palabra. Pero si dejas que tu camino sea torcido por falsos maestros, lo que va a ocurrir es lo que hemos leído en el texto, que el nombre de Cristo será blasfemado, que habrá mal testimonio, el Evangelio será burlado. ¿Qué reputación tiene el cristianismo histórico en nuestro país? ¿Buena o mala? ¿Qué creéis? ¿Qué reputación tiene el cristianismo histórico, el catolicismo en nuestro país? ¿Tiene buena reputación? No, ¿verdad? Tiene mala reputación. Es por causa de falsos maestros que en su momento se introducieron en medio de la iglesia y por aquellos que les siguieron. Mal testimonio, el Evangelio blasfemado. La reputación del nombre de Cristo queda afectada.
Así que el llamado es a ser celosos de nuestra propia alma, porque Dios es celoso de tu alma. Dice Santiago 4:5 que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios es celoso de tu alma porque el precio que ha pagado por ella es altísimo. Dios ha pagado con la sangre de Cristo. No existe un precio más alto por el que pagar algo. Por eso nadie, absolutamente nadie, tiene derecho de jugar contigo si le perteneces al Señor. No debes permitir que nadie pueda mercadear con tu alma. Tu alma le pertenece al Señor. No hay un precio más alto que pagar por ella. Nadie podrá igualar jamás ese precio. Pero si tu alma no le pertenece al Señor, en Ezequiel 13 habla de esas almas como aves. Déjame decirte que entonces tu alma es una ave de presa. Tu alma está cautiva. Lo quieras o no, no eres libre. Pero en Ezequiel 13, versículo 20, también encontramos palabras de ánimo. Dice Dios: yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Dios quiere que tengas libertad, pero Dios quiere que tengas libertad en Cristo, porque fuera de Cristo no hay libertad. Fuera de Cristo tu alma no podrá ser libre jamás. De manera que el mensaje es el mismo para aquellos que creen, para aquellos que les pertenecen al Señor y para aquellos que no pertenecen al Señor. Escucha su voz, besa su palabra, recuerda sus palabras, aférrate a ellas, tráelas a tu memoria. No hay nada más seguro que su palabra para todos. No confíes en tu propio corazón o en el corazón de otros, sino que sea la palabra del Señor la que te confirme delante de Él en su presencia. Mientras esperamos al Señor, estemos velando en medio de oscuridad, pero con la antorcha de la palabra en nuestra mano para iluminar nuestros pasos, para iluminar nuestro camino, hasta que el Señor vuelva. Y cuando Él regrese, la misma luz de Cristo brille en nuestros corazones con la misma intensidad que Pedro vio brillar el rostro del Señor en medio de esa noche oscura. Ya para acabar, Pedro nos pide en el versículo 5 del capítulo 1 que seamos diligentes en estas cosas. Y me gustaría acabar con las palabras que Pedro usa en ese versículo 5 del capítulo 1. Pedro nos dice que añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que a Él sea toda la gloria por toda la eternidad. Amén.